Ok, estamos grabando, Nayib. Listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la 14ª reunión del NF Group. Es un honor para nosotros tener como invitada a la doctora Dalia Sepúlveda, gran amiga, conocida de hace tantos tiempos. La doctora Dalia Sepúlveda, bueno, para nosotros es un honor tenerla acá. Archiconocida, ¿ok? En el mundo, ojo, no es solo, es en el mundo. La doctora Dalia fue presidente director de SLAOTI entre 2007 y 2008. En SLAFE fue miembro fundadora de la presidenta de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología Infantil entre el 2006 y 2008. Okay, del IFPOS, también director entre el 2005 y 2010, del grupo de expertos de la O pediátrico entre el 2001 al 2017 como faculty, también en el grupo de la O de fijación externa entre el 2011 y 2019, director de cirugía reconstructiva en el año 92 del Hospital Dr. Roberto del Río en Santiago de Chile, miembro correspondiente de varias organizaciones de ortopedia y traumatología infantil, y para resumir hoy es el director médico de COTI y cirugía ortopédica y traumatología infantil, tanto para capacitación en ortopedia y traumatología. Doctora Dalia, bienvenida. Esto es un resumen de su gran currículum, pero bienvenida y un honor tenerla por acá. Muchas gracias, Nayib. Voy a compartir la pantalla por acá. ¿Pueden ver y oír? Sí, excelente. Sí. Excelente. Muchas gracias. Parece que está donde no corresponde, por supuesto. Mientras, déjame que lo ponga como corresponde antes de estar en una posición que no debe estar. Hay que volver a compartir ahora. Ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Okay. Bueno, gracias amigos, dice ahí, porque en realidad espero, ya vi a muchos de mis amigos y espero también conversar con muchos de ellos. Eso que ustedes escuchan ahí son los ruidos de los glaciares en nuestra Patagonia, que no estoy segura de que ustedes hayan tenido la suerte de conocer. Las maravillas de nuestros países las hemos compartido. Yo he podido estar en su país más de una vez y conocí lugares que también me dejaron muy enamorada. Canaima, por ejemplo, Puerto Ordaz, Valencia, en fin, y Caracas, por supuesto. Para todos ustedes quiero agradecerles que me hayan invitado. La verdad es que casi que me emociona porque hace mucho, mucho tiempo que no nos vemos en persona. Como corresponde hoy día, hay que decir que no tengo conflicto de interés para esta presentación. Y Nayib dijo demasiadas cosas de mí, pero no sé si notaron que soy ex de todo o casi todo ya, a estas alturas. Al menos tenía un amigo en la O justamente que me decía, oye, tú eres ex de esto otro, ex de todo. Esa es realmente mi rótulo actualmente. Pero donde estoy ahora, este grupo, es al cual yo le tengo que agradecer muchísimo todo el aprendizaje que he podido lograr en el tema de trauma infantil, en el tema de fijación externa y también, por qué no decirlo importantemente, en la educación que intentamos hacer nosotros ahora en el grupo de COTI, o capacitaciones en ortopedia y traumatología infantil. Cuando ustedes vean este extracto pequeñísimo de video,
lo más probable es que nunca vieron esta película. Esta película se llamó 2001, Odisea del Espacio, del gran creador Stanley Kubrick, y una película de ciencia ficción que yo vi por allá por el año 69. Jamás me imaginé en realidad que yo lo iba a relacionar esto, y a este ape que ustedes ven ahí, con las herramientas que constituyen nuestras manos. Todos saben que las manos son la primera herramienta, pero probablemente no lo decimos mucho, que se crearon en la humanidad. Después de que las manos hicieron lo que tenían que hacer, hemos logrado en la vida muchísimas cosas. Y por eso se los traigo, porque yo creo que el principio básico de la fijación externa está en que estas manos nuestras nos permiten hacer reducciones, fijaciones y estabilizar ya sean fracturas o tal vez alguna osteotomía, que es una fractura controlada por nosotros mismos. La verdad es que el nombre de nuestra especialidad a lo mejor habría que cambiarlo. Todos ustedes son reconstructores, reconstructores después de trauma o reconstructores después de alguna enfermedad ósea o alguna secuela. Es muy probable que hayan visto muchas veces estos esquemas y quizás si también hayan visto este video en el que yo trataba de mostrar hace ya, no sé, 18 años, cómo podíamos mover estos segmentos mediante la aplicación de estos fijadores externos, pretendiendo en realidad que era una prolongación de nuestras manos. Incluso algunas herramientas como la que ven a la izquierda permiten que desde lejos alguien manipule con estas tenazas estos clamps que han sido unidos al hueso por los pines, tornillos o como lo que necesariamente tiene que tener para solidarizar. Pero hay otro concepto que también es importante, creo yo, en la especialidad nuestra. Manos, herramientas y palancas, las palancas de la vida. Nosotros, pensando que el yeso mismo es un tutor externo que sujeta las fracturas, tenemos a lo mejor más claro que en el concepto de tutores que una fractura o una osteotomía nosotros tenemos que sujetarla, afirmarla, darle la estabilidad necesaria aplicando esta simple regla de las palancas en 3 puntos con potencias y con el largo de los huesos, haciendo entonces cumplir que sea estable. Pero no solo los fijadores externos, los fijadores internos también. Y aquí ven ustedes ejemplos de fijación interna dentro del hueso, fijación interna por fuera del hueso, de lo cual yo definitivamente cuando me pongo más a pensar pienso, ninguno de estos es un fijador interno, no está metido en la estructura misma del hueso, de alguna manera está por fuera, endomedular, pero fuera del hueso. Y todos ellos, incluso este cirujano que aparece acá, tiene 3 puntos de apoyo, 2 plaquitas y sus piernas, de modo de cumplir con este requisito indispensable en nuestra especialidad de cómo nosotros tenemos que dar estabilidad a los tratamientos que hacemos. Esto es para decirles que el fijador externo en los niños tiene muchas aplicaciones. Una es esta y no es la mejor. No estoy diciendo que deban tratar fracturas con fijadores externos, pero en este caso, ¿por qué fue puesto? Porque este chico tenía una complicación, no era solo su fractura, y entonces alguien le hizo un fijador externo para poder hacer que esto se fije y se consolide. ¿Por qué me detengo? Porque quiero que vean la configuración que tienen estos pins y piensen si ese tutor realmente tiene o no tiene el cumplimiento que nosotros necesitamos para lograr la estabilidad necesaria y confiarnos de que el tutor nos va a dejar tratar bien a este chico. Los tutores monolaterales, a lo mejor igual que yo, tienen una mala reputación. Se dice que hay una pérdida muy rápida de la estabilidad con el tutor, hay unos desejes secundarios frecuentes, no tiene una capacidad como el tutor ya de por sí muy tridimensional que es el circular, incluidos los hexapodos hoy día,
y que habrían también retardos de consolidación. ¿Para qué decir que las infecciones son siempre algo que todos tememos porque sabemos que vamos a tener que convivir en muchas ocasiones con ellas? Y la mayoría de las veces le culpamos al aparato, al montaje, al constructo de todas estas posibles complicaciones que son mayores en los monolaterales. Entonces, cuando vemos fotos como esta y decimos, oye, pero ¿qué pasó acá? Esto parece que se salió, aquí tenemos osteolisis, acá también, ahí se salieron solos los pines, estoy segura. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Podemos evitar eso? ¿Y estos que son los malos alineamientos secundarios? ¿O un retardo de consolidación? ¿Será el tutor el culpable? ¿O será que nosotros no fuimos capaces de construir algún tutor que tuviera una mejor permanencia y darle más estabilidad? Aquí están las infecciones, los granulomas, con los cuales uno como que en algún momento de la vida dice, no, sí, tenemos que aprender a vivir con ello porque los tutores siempre tienen este tipo de complicaciones y problemas. ¿Y podremos o no podremos evitar esas complicaciones? Como diría el presi Obama, sí, podemos evitarlo. La idea es que se construyan tutores que ojalá tengan una estabilidad perdurable en el tiempo, pero ojo, la palabra tiempo es muy importante y un poquito más adelante lo vamos a aclarar. Curioso que les muestre esto, esto es cortesía del doctor Bayara de Tailandia, que en nuestro grupo nos dejó impresionadísimos con esta placa por fuera, aunque creo que fue descrita en otra parte, pero de todas formas él me la prestó, me la pasó y yo la comparto con ustedes, porque es un tutor externo y monolateral también. De modo que hay múltiples tutores que pueden servirnos para tratar a los pacientes. Este es un monotubo, este es un monorriel, y acá hay una barra de tutores modulares de los de que la AO hizo populares también. Bueno, si la meta es un montaje estable, nosotros tendríamos que siempre tener claro que los principios de la configuración de un tutor debieran ser siempre cerca del punto de fulcro o fractura u osteotomía y también muy alejado en los segmentos correspondientes. Quizás si hay muchos tornillos, si es un pequeño, pero ustedes vieron cómo andaba arriba de los tutores, de tal manera que separados entre sí en un segmento, separados entre sí en un segmento y ojalá cercanos al foco de inestabilidad en el fondo para lograr tener callos como este en un tiempo razonable que el niño sí puede tener los tutores. Queremos, ojalá que siempre tengamos término del tratamiento. Fíjense que aquí el riel ya salió y estos orificios se ven bastante limpios, bastante aceptables para haberse tenido durante algunos meses. ¿Por qué? Porque la estabilidad que da también una interfase sin tensión, sin inflamación, superficies limpias. Y por supuesto esto se traduce en que el paciente tiene menos dolor y menos riesgo de infecciones. Uno de los avances que logramos usar en el pasado ya por lo menos unos 15 años probablemente y quizá un poco más, fueron los tornillos recubiertos con hidroxiapatita, que ustedes ven cómo se incluyen. Aquí se produce hueso alrededor del tornillo, tal que es incluso posible que al extraerlo ustedes salgan con espículas y espículas un poquito grandes a veces que pueden sangrar y que pueden doler mucho. De manera que esa es una de las cosas y desventajas que nos trajeron los hidroxiapatitas, que nos daban más estabilidad junto con un constructo bien pensado, pero habría que sacarlos bajo anestesia para no tener complicaciones. Ahora, este fijador simple, lineal, no transfixiante, recto, hace que trabaje mucho nuestra cabeza para que podamos darle la espacialidad que necesita y de esa manera entonces obtener lo que queremos todos, un constructo estable y en el tiempo, que de nuevo los voy a dejar un poquito en el misterio porque el tiempo la verdad es que influye también en las decisiones que vamos a tomar con los tutores o no. Este es un clásico, este era mi Bone Ninja. Este era mi Bone Ninja, así hacíamos nosotros
los planeamientos este chico hace 25 años atrás más o menos, y tenía una deformidad muy grande. Si se fijan en la radiografía, nunca pudimos hacer el diagnóstico exacto. Hoy día tal vez diríamos que tal vez alguna displasia metafisiaria, porque raquitismo no fue, eso sí puedo decirlo. Y las fotos son bien feas, pero las sigo mostrando porque ya en aquel tiempo teníamos una tremenda espíritu aventurero, porque hacíamos estas grandes, mega, digo yo, cirugías ahora que difícilmente yo me sentiría capaz de hacerlas de nuevo. Fíjense que estos tutores tenían clamps con rótulas o bisagras especiales que permitían que uno como que mimificara la deformidad y después con estas palancas lo movía, por supuesto hecha un par de osteotomías al menos, hacíamos entonces las correcciones. Eh, no fue no mal, pero tampoco bien, y los que sabemos ya después aprendimos mucho de cómo las correcciones deben hacerse y en dónde deben hacerse. No nos sentíamos tan felices y ahora me siento menos feliz, pero el niño claramente en ese momento quedó muy contento. No puedo dejar de decirles que ahora esto al menos tiene la posibilidad, con bandas de tensión como las que ven ahí, de tener unos resultados también bastante buenos, que a los pacientes y a las familias les da muchísima gratitud para con nosotros los médicos. No obstante, les muestro ese porque es un raquitismo, porque se trató médicamente, pero abandonó el tratamiento y se encontró que estaba tan bien que empezó a tener, y Nayib ya está viendo que hay, ¿no es cierto?, inclinaciones que no son deseables y el niño ya se ve con un genuvalgo. Así que ojo que estos chicos, aunque tenemos herramientas hoy día, pueden llegar también a tener que someterse a segundas cirugías o a segundos procedimientos. Este también es un clásico de los antiguos míos y este chico también ya hace casi 20 años que se operó. Este sí era también un raquitismo hipofosfémico y cuando lo operábamos en esos tiempos yo les decía, hoy día el niño se va a atropellar por un camión, le vamos a producir múltiples fracturas, pero le vamos a hacer control de daño inmediato. De tal manera que con 4 tutores lo teníamos listo saliendo de un quirófano y también podían incluso caminar. Pero ojo de nuevo, no somos perfectos, aunque queramos, tenemos siempre deformidades residuales. Este mismo niño, yo lo he visto después en los años, de hecho creo que ya se recibió de médico o está muy cercano a ello, y tuvimos entonces que reevaluar y hacer correcciones en forma secundaria de lo que había quedado. Les muestro esto intraoperatorio porque vean ustedes cómo este tutor monotubo, que tiene rótulas también y en los clamps, permite hacer prácticamente todos los movimientos que ustedes quieran si hacen las osteotomías necesarias para lograr las correcciones planeadas que ahora lógicamente se hacen con el Bone Ninja y ya no con los papeles que yo les mostraba. Si ustedes tienen duda de que el tutor monolateral solo pueda tener suficiente estabilidad, uno lo puede complementar como lo ven ahí en este niño que es el mismo y que está caminando algunas semanas después de la cirugía, con los simples tutores barras modulares con rótulas de las que son pin to pin o de pin a barra y salimos del paso como lo pueden ver en ese chico. Desafortunadamente, somos harto más capaces de corregir trastornos de los huesos que trastornos de musculaturas, ligamentos, cápsulas, y la forma de marcha no siempre nos queda todo lo bien que uno quisiera, porque depende de eso que no podemos mejorar. Y esta es una foto, o 2 fotos, de un paciente que no es mío, y que es un tributo a algunos amigos que todavía hacen estas mega correcciones progresivamente con tutores de Ilízaro, porque los otros ustedes vieron que era en agudo. Y mi amigo es de Bolivia, cariñosamente le decimos Pata de Santa Cruz. Y bueno, deformidades, parece que eso es en lo que vivimos nosotros. Este es un genuvalgo clarísimo, y este caso tampoco es mío, es un caso del doctor Julio de Pablos,
Y se los muestro porque el tutor monolateral que él usó aquí, quizás si ya nunca lo van a ver, es un tutor de Wagner que tenía ciertas pequeñas capacidades de movilización, mucho menos que el tutor anterior que yo les mostraba con rótulas ball joint, que dan muchos más grados de posibilidad de corregir, pero que en manos expertas como las de Julio logró un alineamiento bastante bonito y bueno para la paciente. Esta es solo la pierna derecha que les muestro como el ejemplo. Y puse esa banana ahí para también después explicar un poquito las deformidades banana. Este es un caso del doctor Matías Sepúlveda, que también ustedes conocen, muy dedicado a los tutores externos desde muy pequeñito. Probablemente a la edad que tenía este paciente, él empezó a hacer tutores conmigo, así que va a tener mucha más experiencia además que la que yo pueda tener. Y este caso es un niño que metió su extremidad superior en una lavadora de ropa, tuvo fracturas en el húmero y en el antebrazo. Ustedes ven que hubo una fijación con clavos endomedulares acá. Y aquí arriba no es que no haya aprendido a hacer la fijación, que ya dijimos tenía que ser ojalá bien separados los pines uno de otro, pero este pin tendría que haber pasado por las fracturas y entiendo que el respeto de eso fue lo que hizo que se pusieran como están ahí. Aquí está durante la evolución y ven ustedes como un niño ha recuperado la función completa de su codo gracias a la fijación excelente que tuvo de su extremidad superior. No en el ámbito de la traumatología, aquí tienen un ejemplo de tutor para un alargamiento en una osteocondromatosis. Vean ustedes cómo incluso este hueso tan desviado empieza a nosotros hacer el alargamiento, a recuperar un poco la forma. Aunque la forma no es lo que nos debe preocupar mucho. Lo que importa en realidad es que este paciente tenga una buena articulación de la muñeca y que pueda mejorar lo que tenía en estética y en funcionamiento. Ahí ustedes ven que durante incluso el tratamiento ella puede hacer el movimiento de la muñeca y lamentablemente el video de abajo no lo pude rescatar porque también ya tiene por lo menos unos 12 años. En los pacientes congénitos a los cuales todos les tenemos que tener miedo, hemos usado también tutores monolaterales y este es un emblemático también mío, muy antiguo ya, es una deficiencia focal proximal, una hemimelia prácticamente completa con una cadera que nos asustaba muchísimo, ¿no es cierto? Y que ya a los 4 años tenía 12 centímetros. El tema no es reconstruir o no reconstruir, y en este caso nosotros sí lo hicimos. Y claramente tratamos de preocuparnos de la no unión del cuello, de la displasia acetabular, de una rodilla que era muy, muy inestable, porque no tenía los ligamentos suficientes, y una patela alta, pequeña, muy hipoplásica también. De tal manera que con esa radiografía le hicimos entonces reconstrucción de la cadera, reconstrucción de la rodilla, y todo eso lo fijamos con un tutor externo que solamente era para dar estabilidad a esta cirugía que habíamos hecho. Aquí no estamos alargando con este tutor y tampoco le permitimos que moviera durante el tiempo que nosotros consideramos que especialmente lo que habíamos hecho en la cadera, y rogábamos porque esa caderita, esa epífisis se recuperara, cosa que con el tiempo vimos que sí sucedió. Ahora, los padres, nosotros conversamos mucho con ellos, como siempre con todos los pacientes que son niños, hay que explicar a los padres, porque ¿cómo le dices tú después de salir del quirófano que si antes tenía 12 centímetros, después tiene 16? Porque había que resecar todo lo que estaba no bueno. Y ahí vemos entonces, y nos volvía el alma al cuerpo al ver que la cabecita sí estaba mejorando. De hecho, mejoramos la fijación para decidirnos a hacer un alargamiento que fue bifocal en la tibia. Aquí ven ustedes 2 osteotomías, un tutor para hacer alargamiento, y también hicimos una osteotomía para hacer un alargamiento en ese corto fémur.
Ahí lo ven ustedes, ahí está, una desestabilización o dinamización porque los padres prefirieron en la tibia esperar a que eso consolidara, perdón, antes de sacarlo. Y ahí está ya haciendo vida normal después de que atacamos todos los aparatos. En ese chico pusimos un clavo endomedular, un TEN, un clavo de titanio con un end cap desde arriba para bloquearlo. Y fíjense ustedes las fuerzas de memoria que pueden tener estos cuando lo pusimos, que ya está como que se quiere salir. Y la verdad es que no lo hemos hecho aún para beneficio del niño. Y aquí viene lo del tiempo, porque cuando ustedes ven que a un niño pequeño yo le pongo un clavo endomedular y a otro no tan pequeño como van a ver ahora, le pongo una placa cuando terminamos el alargamiento, dice, oye, ¿cómo se atreven a hacer eso cuando los riesgos de poner una osteosíntesis interna después de haber tenido tutores es tan importante? La verdad es que la experiencia que al menos yo he tenido me ha animado a hacerlo y se me ocurre que vamos a conversar de ello al final si les interesa porque es largo de explicar cómo lo hacemos. Este niño también era un congénito y ahí lo tienen entonces con un tutor circular en la pierna, incluido el pie para correcciones, pero yo ya hace muchos años dije, no voy a esperar que se consoliden estos niños para retirar el tutor, porque mientras más tiempo pasa, la estabilidad sufre. Los tornillos se sueltan y empezamos a tener los problemas de irritabilidad, infección, dolor y todas las complicaciones. Así que antes de que eso ocurra, hay que decidirse y entonces cambiarlo o a placa o a clavo. Las dos experiencias que yo tuve fueron buenas. Bueno, y aquí viene otro caso de Matías Sepúlveda, que es de adulto, porque como ustedes saben, yo no me dedico a los adultos, y pienso que ustedes hay muchos ahí que necesitan también ver algo de monolaterales en adulto. Especialmente lo puse, y creo que después viene uno rapidito también. ¿Por qué? Porque resulta que, en mi opinión al menos, y cuando me voy a alguna de las reuniones de adultos, veo que deciden tarde hacer una reconstrucción en una fractura que tiene fragmento intermedio, que le ponen un tutor transitorio y que se empieza a ver que la infección viene y que finalmente el hueso se pierde. Entonces yo creo que es una muy buena solución lo que se hizo en este paciente y que debió tal vez haber sido hecha antes, que es simplemente resecar y acortar en la zona donde está el problema y hacer un alargamiento en hueso sano arriba para recuperar el largo, como ustedes pueden ver en ese paciente que tuvo un muy buen resultado. Volvamos al trauma en niños. Yo les estoy mostrando cosas bien antiguas y bien clásicas porque yo aprendí a usar los tutores monolaterales desde siempre y por necesidad, porque eran los únicos que pude tener y que más encima eran donaciones que nos hicieron. Así que no había ninguna posibilidad de hacer reconstrucción con otras cosas. Y ustedes deben imaginarse que ya con esta pérdida de hueso aquí no va a ser bonita la evolución que tenga esta extremidad inferior que fue prácticamente destruida. Lo que siempre pasa es que en la urgencia se pone un tutor y yo no sé si no hay tiempo o no hay tutores o no hay una integración de lo que a veces sabemos pero que nos cuesta aplicar y ya ustedes pensarán que ese tutor, ¿no es cierto?, puesto tan alejado, con un punto de movimiento como la rodilla, era un tutor que estaba destinado a que definitivamente no nos fuera a servir después para hacer reconstrucción si es que esa pierna lograba eh, salvarse. Ahí ustedes ven cómo se desvía los, los fragmentos proximal, aun cuando ya ahí se había decidido mejorar la toma, que hubo que de nuevo volver a revisar y se prolongó entonces en este caso sobre la rodilla para dar más estabilidad, los injertos e incluso se le permitía poder apoyar con ese tutor a la chica. Pero sabíamos que teníamos que reconstruir, pusimos el peroné en la tibia y después entonces hicimos osteotomía de corrección y hicimos incluso alargamiento.
Es la misma niña, 3 años después, y estábamos todos felices. Y esto es para que los que se van a dedicar en niños o los que ya se dedican en niños ya lo saben, estos niños tienen que seguirse hasta el término del desarrollo y crecimiento, porque hasta ahí íbamos todos muy bien, todos felices. Pero un par de años después, creo que esto era 5 años después del accidente, vuelve porque tiene esa deformidad en valgo del pie y aprovechamos de tomar radiografías para ver que sí había una buena consolidación, pero esta lesión había pasado totalmente inadvertida en el momento en que todos nos preocupamos de que la niña primero no perdiera la vida y después no perdiera la extremidad. Así que solamente pudimos ofrecer una osteotomía de alineamiento de ese tobillo y ahí está 2 años después de la cirugía, pero sabemos que esto va a tener no un buen resultado final, a pesar de que la niña por hoy día se siente en buenas condiciones. Este es el otro caso que les decía del adulto, nada más que para reforzar la idea de que más vale antes que después. Estos tutores que se ponen de urgencia, porque en la urgencia están, me imagino, rápido y fácil, debieran tener en consideración desde siempre que rápidamente hay que pasarlos a un tutor que permita hacer una reconstrucción con lo que yo creo al menos y comparto plenamente es que es compresión de este foco y un alargamiento en zona sana. Ahí ven ustedes el resultado final de ese y un par de minutos en esta paciente. Cuando yo veo esta paciente, me da la idea de que quienes hicieron cirugías aquí con todas estas cicatrices, es como si hoy día yo quisiera tratar un pievot con una liberación póstero-medio lateral, sin saber que eso no es garantía de corrección, porque antes no sabíamos las propiedades que el doctor Ponseti nos diera para conocer la subtalar y saber que podíamos mover todo el pie. En este caso se hacían osteotomías, pero la verdad es que no tenían mucho sentido. Y todos nosotros hoy día, porque yo también pequé en el pasado, sabemos que hay que hacer las osteotomías en el punto indicado. ¿Se recuerdan que mostré una banana en el caso del valgo extremo, que era el caso de Julio de Pablo? Pero yo insisto en que nosotros venimos del mono, desde la primera diapositiva. Todas estas frases son de destacados profesionales médicos, amigos, conocidos. Deformidad en banana, un blount. Peeling de banana, dice Teddy Longo cuando abre el periósteo delicadamente para no interrumpir los vasos sanguíneos del cuello del fémur. En la O decían la técnica de MIPO, subskin de banana, por debajo de la piel de la banana metemos las placas. Y finalmente Ponseti, porque Ponseti hay que nombrarlo mucho, el yeso banana cuando no hacemos bien un yeso en la tibia moldeada directamente. De modo tal que lamentablemente cayó en nuestras manos y esa es la corrección que le dimos. Este caso es mucho más reciente y es bastante también mega, ¿no es cierto?, con una tremenda deformidad multiaxial y multinivel, en que claramente esas bandas de tensión no iban a poder llegar a ningún puerto. Y decidimos que había que hacer correcciones agudas con osteotomías en el fémur, y ustedes la ven ahí recientemente operada con vendajes, se puso un poquitito más maciza después del reposo que tuvo que hacer, ¿no es cierto? Y claro, yo digo que hay que hacer las osteotomías en el CORA, pero de repente nos falta hacer transporte, nos faltan algunas cosas, y ya dije, no somos perfectos, y de todas formas podemos tener deformidades secundarias, pero indudablemente esta chica creo que le cambió su vida el poder tener la marcha, que ahí es, yo creo que ahí es como unos 10 meses posteriores al retiro de los tutores. Lo más probable es que va a tener alguna cosa que hacerse en forma secundaria después. Y por ahí dicen que yo también fui último modelo. Me encontré entre todas las cosas que anduve buscando y mirando antiguas, mi primer tutor. Este fue mi primer tutor. Ahí está la radiografía con esta misma pinza, cuando en el hospital donde yo trabajaba no existía ningún tipo de tutor porque era un hospital general y no habían traumatólogos.
y yo era cirujano infantil con ganas de ser traumatóloga. Entonces, imagínense con las tracciones y pinzas como el director de mi hospital tuvo que comprar finalmente un fijador para que pudiéramos seguir tratando a estos niños. La invitación es a que ustedes aprendan, estudien y conozcan cómo hacer constructos, aparatos estables. Y ojalá que no lo tengan eternamente hasta que cumpla con las leyes de Elizabeth de que sí va a consolidar, porque van a tener más problemas de los necesarios. Respetuosamente, pensemos fuera de los límites y mantengámoslo simple, como dicen los americanos. Yo creo que estamos un poco en el tiempo, me parece. Estoy para que podamos conversar todo lo que quieran de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir ahí. No se quiere ir de José, ¿qué hago? Ahí se fue. Nayib. Miguelito. Ya va que el doctor no tiene audio, eso lo voy a activar. Ahí. Hola. Nayib. ¿Tú me escuchas, Nayib, o no? Sí, le estoy reactivando el audio. Ya le acabo de abrir el micrófono al doctor Galván, que lo vi por aquí, mientras Nayib se reactiva el audio. Ah, bueno, muy bien. Miguel, qué gusto verte. Hola. ¿Cómo Un está mi placer hermano saludarte, mayor? Dalia. ¿Cómo estás tú? Bien, Me alegro bien. mucho, me alegro mucho. Esperando que me dé. Sí, te veo y te escucho muy bien. Sí, todo bien, todo bien. Trabajando en lo que me dejan. Pero claro, te deben dejar mucho. Muchísimas gracias por tu charla. Esas charlas, esas son las que me gustan, las de las experiencias personales, las de los éxitos y los fracasos, las anécdotas. Porque hoy con tantas facilidades, leerse un tema nada más hay que abrir la computadora. Ni siquiera hay que ir a la biblioteca. Pero experiencias como la que tú acabas de mostrar aleccionan muchísimo más. Gracias, Miguel. Gracias. Excelente, creo que ya tengo Volvió audio. Nayib. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. aquí estoy vivo. Compadre, qué gusto escucharlo, qué bueno. Bueno, doctora Dalia, bueno, mi amiga Dalia, excelente conferencia, de verdad. Y bueno, lo que tú explicabas, me permito decir que es la enseñanza del doctor Galván. Igualito, Miguel, como decimos nosotros, somos hijos y hay nietos de Miguel aquí dentro de todo este grupo. El principio, utilizar las manos, lo que tú colocaste al inicio, es lo importante, entender cuál es el principio de lo que necesitamos hacer para corregir, para fijar, para estabilizar, ¿ok? Y que los hardware, los sistemas de fijación, simplemente van a hacer la función que nosotros queremos que hagan, pero tomando en cuenta el principio, lo que planteaste perfectamente, las imágenes de una placa bloqueada funcionando como tutor, de verdad que excelente. Eso creo que debería ser el principio de la charla, como tal, o sea, hacia dónde se dirige, ¿ok? Yo creo que mejor llevada, como dice Miguel, la charla imposible, y es toda esa experiencia y los principios que cómo se deberían llevar, de verdad que sí. Gracias. Y ojo, y Dalia tenía dudas al inicio sobre hablar sobre la fijación monolateral. No, perfecto. Creo que y el foco que le diste, la dirección hacia la charla espectacular, porque ese es el principio que se debe realizar, Dalia, ¿ok? Gracias, Las Nayib. preguntas, no, de verdad que, bueno, como siempre, pues, nada sorprendente, es lo mejor que esperamos siempre de ti. Así es.
Nayib, yo tengo una pregunta, voy a aprovechar que estoy aquí de confitrión y utilizo el micrófono directo. Perfecto. Primero, gracias, Perfecto. Dalia, como siempre. No voy a agregar más palabras a lo que dijo Miguel Nayib, creo que sobra. Para nosotros es un gustazo siempre compartir con amigos como tú y experiencias que siempre enriquecen. Mi pregunta es sencilla. ¿Con qué parámetro o qué decisión o cómo tomas la decisión de utilizar cuando ya pasa la maduración después del alargamiento? ¿Cuándo decidir poner una placa o cuándo decidir poner un sistema endomedular para acortar el tiempo del tutor? ¿Tienes alguna fórmula, algo para orientarnos? La fórmula te la voy a decir después, pero te voy a decir por qué yo me decidí a transformar un alargamiento después de hecho el alargamiento a placa o a clavo. Estaba de moda el hacer alargamiento sobre clavo y también creo que todavía está en boga hacer alargamiento sobre placa, que significa que en la primera intervención tú tienes que poner el clavo endomedular o tienes que poner la placa, aparte de la osteotomía y si es la tibia, la solidificación entre la tibia y el peroné. Y además de ello, debes tener que poner un tutor, que si no es un tutor circular con agujas, que hoy día ya no es solo con agujas, sino también con tornillos, la verdad es que los espacios que quedan a veces no son los ideales para mí y el tiempo que me tomaba eso, obviamente yo no soy probablemente muy hábil, me demoraba muchísimo tiempo en hacer sobre clavo o sobre placa, sin contar con que además se me podría obstruir el alargamiento habitual por roce o porque el clavo se interfirió, porque la placa, en fin, muchas cosas que yo, la verdad, no tenía muchas ganas de seguir haciendo y decidí que entonces, una vez terminado el alargamiento, yo iba a poner una osteosíntesis que le diera la estabilidad que tenía que mantener de alguna forma. Y la verdad es que yo personalmente creo que terminado el alargamiento, que es el peor momento para el paciente, porque en primera parte no molesta, no hay tensión, no tiene problemas de infecciones, nada. El problema empieza cuando ya las partes blandas están mucho tiempo distendidas, mucho tiempo con tensión, y la restricción muscular viene y empiezan los problemas de infecciones también. De modo tal que terminado el alargamiento, si el alargamiento tuvo éxito y tuvo un regenerado que se ve, en el caso de los clavos endomedulares, cuando los hice, era como que se incendiaba ese callo y hacía más callo aún del que había obtenido con el alargador. De manera que rápidamente le perdí el miedo a hacer una conversión a clavos endomedulares, especialmente en el fémur. Puedo decirte que no tuvimos infecciones importantes que terminaran de una forma dramática en esos casos. No era muy bonito tampoco porque si el callo no está sólido ni firme, se movía y entonces al pasar ese clavo todo el mundo decía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede estar eso todavía tan gelatinoso, para decirlo de una forma? Y al pasar el clavo entonces parece como que eso significaba un mayor estímulo. Es lógico, es de nuevo una agresión, en este caso endomedular, que incendiaba el callo y se formaba un callo mucho mejor. Obviamente lo teníamos sin apoyar al menos 4 semanas o 6 semanas, depende de la edad, depende del peso, de muchas cosas. Y lo mismo para la placa, que para mí por lo menos era mucho más difícil poner un clavo endomedular en la tibia, con un callo que no está firme, que poner una placa que, como ustedes vieron ahí, de hecho se los mostré, no es gran cosa, y submuscular como se recomienda. Y también no espero que haya un callo sólido, sino que simplemente que se vea un regenerado uniforme, sin ojalá signos de no unión, sin quistes intermedios, en fin, de manera que uno pueda después de puesta la placa al menos 4 o 6 semanas dejarle que apoye. No sé si eso te contesta, Adolfredo.
Claro, de orientación, gracias. Yo creo que sí. Nayib, hay varias preguntas. Sí, estoy acá, tenemos varias preguntas de la doctora Josette Barros. Pregunta, te felicita, hermosa charla, y creo que tiene que ver algo con la respuesta que le acabas de dar a Adolfredo, pero ella pregunta, quisiera saber en qué momento decide sacar el tutor o cambiar de sistema de fijación y cuándo comienza con la rehabilitación. Ok. Bueno, sí, es un poco parecido a lo de Adolfredo. Lo de Adolfredo, ajá. Y creo que en relación a lo de la rehabilitación, yo siempre he tenido muchos temores en esta especialidad. Los kinesiólogos y con los niños, en mi país al menos, y en la época en la que yo te estoy hablando, 2 décadas atrás, 1 década atrás, no tenían tanta experiencia, de modo tal que el temor mío era que los kinesiólogos pudieran causar algún tipo de mayor molestia, mayor dolor, fracturar algún callo o simplemente no tener el buen resultado que en otras partes del mundo nos decían con una rehabilitación permanente durante el alargamiento y posterior al alargamiento, que no es y todavía no es el estándar promedio en todos nuestros países. Así que yo hacía y todavía les enseño yo misma a hacer rehabilitación durante el periodo de alargamiento y posteriormente, cuando ya pueden apoyar, simplemente con bastones, después de 4 o 6 semanas que tienen la osteosíntesis estable puesta y que yo no haya tenido algún inconveniente, caso en el que tendría que prolongar un poco más. Pero la idea es que todos vuelven a caminar precozmente, lo más precozmente posible, y con ejercicios de fortalecimiento, de movimiento de las articulaciones pasivas y activas por la familia y por ellos, y cuando hay kinesiólogos que lo pueden hacer, por supuesto que utilizamos también a esos profesionales que son muy útiles en toda la especialidad nuestra. Totalmente de acuerdo. A veces hay que tener cuidado o tener un personal entrenado de kinesiólogo, fisioterapeuta, para saber y explicarle cuál es el trabajo, porque también he tenido algunas malas experiencias, igual que el doctor Galván, cuando trabajamos juntos, más bien como forzaban al niño para hacer algo y podían generar más problemas. Es importante tener un equipo de trabajo en cuanto a eso, ¿vale? La doctora Cecilia Smith dice, excelente su experiencia, gracias. Pregunta, en pseudoartrosis congénita de tibia, NFT, me imagino un clavo, el plan es ilízaro, compresión distal, distracción proximal, y tienes algún tip para ayudar a la consolidación, tipo plasma rico en plaquetas, más injerto de cresta con periósteo de cobertura. De hecho, corrige, creo que usa clavo de William o para la guía el clavo de Fassier. Bueno, doctora Schmidt, muchas gracias por la pregunta. Tenemos aquí en la asistencia incluso a gente que tiene muchísima más experiencia que yo. Sin embargo, hemos hecho algunos casos con neurofibromatosis, supongo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la no unión en tibia. Y el PAC, aquel que ya está en todas partes, es lo que tratamos de hacer. Lo importante aquí, y de nuevo probablemente en toda nuestra especialidad cada vez más, es el respeto por la biología del problema que estamos tratando. En la neurofibromatosis, ese tejido que ya no está biológicamente normal y no es normal y no va a ser normal, hay que retirarlo, hay que aportar algo de mayor calidad en la formación de hueso, que puede ser injerto o que puede ser plasma rico en plaqueta, lo he usado, y también a lo mejor el BMP, yo experiencia con BMP tengo una sola y lamentablemente no me fue bien. Y la estabilidad, que es la otra patita, la biología y la estabilidad, hasta ahora la hemos hecho con el Fassier Duval, con el clavo de Fassier Duval y con tutores no necesariamente circulares. Hemos hecho con circulares, pero también hemos hecho en la primera fase, antes de hacer alargamiento, solamente fijación,
con incluso modulares, porque ha sido una pierna muy pequeña, monolaterales son muy grandes, no le cabían bien, y circulares me pareció en el momento que lo hice que era mucho. Así que yo he hecho incluso fijación con modulares en la primera etapa, y después entonces ya para alargar uso o un monolateral o un circular, o incluso de repente alguno que tenga la posibilidad de ser un hexapodo. En Chile hoy día hay esas cosas y se pueden usar. Obviamente yo probablemente ya no voy a hacer tampoco más de esas cosas. Pero no se olviden, primero la biología, segundo la estabilidad, tercero los aparatos que vamos a usar, y usen el que más ustedes sepan manejar. No usen el último modelo que no tienen idea de si de repente el acelerado va a salir tan rápido que no lo van a poder contener como corresponde. Linda ese campo de la neurofibromatosis, y se pueden hablar mucho rato de ello también, pero hasta ahí creo que llego. El doctor Omar Salazar felicita, excelente charla, y pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál es su recomendación para el tratamiento de infecciones del trayecto del PIN? El mejor tratamiento, Omar, yo creo que tú ya lo sabes. El mejor tratamiento es hacer un tutor estable. Un tutor en que los pins no peleen unos contra otros, que las fuerzas musculares estén balanceadas con los brazos de palanca, y que el niño o el paciente adulto pueda caminar y mantener limpio y seco. Si mantiene limpio y seco, no molesta, no duele, se te van a infectar muy poquito, muy poquito. Y para el tratamiento, cuando ello ocurre, yo uso exclusivamente aseo, limpieza, solución salina, algunas veces algún tipo tópico, y bueno, si es mayor la infección, habrá que tratar con antibióticos como corresponde. Pero en general, yo quisiera que todos sepamos, porque la experiencia de quienes hemos estado años luchando con esto, es que si el tutor es estable, tiene mucho menos posibilidades de infectarse. Infección, eso es importante. La doctora Josette Barros agradece la respuesta, doctora. El doctor Raúl Abdul Khalek, un gran amigo de acá, de Ciudad Bolívar, a 1 hora de acá de Puerto Rico. Bolívar. Y comenta, excelente experiencia y a mi criterio muy valiente para el momento histórico que le tocó y aún le toca. De verdad la felicito por sus ganas de ayudar al paciente y servir de apoyo o base para el desarrollo de esta especialidad. Muchas gracias, doctora Barros. Y el doctor César Gil le manda felicitaciones. Muchas gracias. La doctora Mariela Martínez igual le manda felicitaciones y dice, es una motivación para los que apenas empezamos. Muchísimas gracias, doctora. Mariela, ¿cómo estás? Por ahí hemos estado escribiéndonos. Ajá. Excelente. No tengo más preguntas por acá. No sé si por otro sitio, Adolfredo, los que llevan la parte técnica. Por Zoom no hay, doctor. Por Zoom hay felicitaciones de Lenin, pero no hay preguntas. Lenin. Bueno, yo voy a aprovechar y hago otra pregunta. Voy a aprovechar que tengo a Dalia y a varios compañeros aquí. Tú nombraste, Dalia, los pines con hidroxiapatita, ¿okay? Que definitivamente para muchos hay un antes y un después en la fijación externa. Y incluso hemos conversado en otros webinars que para el doctor Galván y el doctor León Mora no debería existir hoy día indicación de fijación externa sin hidroxiapatita en los pines. Sin embargo, si bien no me gusta usar esta expresión, no todos los tenemos disponibles. ¿Qué truco o qué tips dentro de tu experiencia nos puedes dar para la colocación del pin? Me refiero a buscar la fijación. ¿Lo haces con motor? ¿Lo haces manual? ¿Inicias con broca? ¿Usas troncocónicos? O sea, ¿qué te ha dado mejor resultado con el tiempo? Yo también tuve la época en que no tenía los hidroxiapatita, pero casi siempre, Adolfredo, usé los troncocónicos, porque mi experiencia fue hecha en los monolaterales con los tutores italianos, en la escuela de De Bastiani y Aldeguieri.
con ellos yo aprendí. Y cuando los huesos son duros, no queda otra que hacer la perforación con motor y broca, siempre tratando de que no se caliente, y después introducir a mano los tornillos troncocónicos para que también no hagamos tanta presión con los motores y no hagamos daño al hueso alrededor. Si son de metálicos no cubiertos, ha habido varias experiencias. Hay gente que dice que si uno deja las roscas afuera, tienen menos posibilidad de infecciones o de soltarse. Hay otros que dicen que no importa, que la rosca puede ser larga o corta. Y como nosotros tenemos los mismos problemas, Adolfredo, muchas veces los tornillos de acero inoxidable que yo tenía, simplemente tenía los que tenía, y si la quedaban larga la rosca o quedaba corta la rosca y no me llegaba a pasar de rosca, la verdad es que yo nunca noté diferencia entre que si la rosca iba afuera, la rosca iba adentro. Para mí no hubo nunca una diferencia en eso. De nuevo, y perdona que sea majadera, pero yo creo que en lo que yo he vivido, si no hago un tutor estable y mi tutor está realmente no apto para que el paciente pueda caminar con él, voy a tener problemas, porque la inestabilidad hace que la interfase del clavo, hueso, celular subcutáneo y piel se muevan, estén tensos, y en cierta forma eso ayuda, es un trauma repetido para que se acumulen secreciones normales que hay en el organismo en esa zona. Y finalmente, bueno, los bichitos todos viven en nosotros, así que se producen infecciones locales de esa manera. Claro. Y son muy, muy frecuentes cuando además no los limpian. Yo a mis pacientes los instruyo yo, y de hecho les enseño yo misma a hacer la limpieza y aseo. Y les digo que la canción es limpio y seco, al revés de como todo el mundo lo hace, que dicen que hay que bañarlos y hay que meterlos al agua. Yo eso no lo hago. Que es una pena, pero yo sé que esto va a hacer una gran diferencia con muchas personas. Yo mantengo el tutor lo más seco y limpio posible. Y con eso no me fue tan mal. Sé que algunos tuvieron infecciones, por supuesto, es imposible, cero, no Bueno, existe, no existe, pero yo lo asocio, uno, a la estabilidad, dos, al largo tiempo, y tres, a que no se mantiene limpio y seco con el aseo más que curaciones. Estas no son curaciones, son aseo y mantención del sitio de los tornillos. así es. Bueno, de acuerdo, la limpieza del tutor es importante, lo que tú dices, Dalia, mantenerlo claro. Yo la experiencia la tuve mucho tiempo con el doctor Galván, sí hago limpieza o curas por inmersión, y también la idea es mantener el tutor limpio, es el principio, y evitar y mantener la piel limpia, porque como tú dices, los bichitos andan en nuestra piel y aumenta el riesgo de contaminación. La doctora Evelyn Vázquez manda muchas gracias por sus enseñanzas que nos ayudan a todos. El doctor Gerardo Aguilar, saludos desde México, excelente Gracias. webinar, felicitaciones. Gracias a Edwin y al doctor Aguilar también. Sí, el doctor Pedro Murati, que lo tienes allá en Chile, el alumno nuestro también, dice: doctora, excelente presentación. A la hora de hacer un recambio del tutor, ¿tiene algún protocolo para decir si es un clavo o una placa? Gracias. Gracias. Gracias, doctor Murati. Había mencionado antes, me parece, porque en el fémur yo prefería los clavos endomedulares. No es que haya tenido mayores problemas y complicaciones, pero en un par de últimos pacientes también me atreví con placa. El clavo sólido a mí me daba mucha seguridad para poner de pie al paciente, porque esto no era una fractura, esto es un alargamiento con un regenerado óseo blando no maduro, pero que, repito, cuando uno lo atraviesa con un clavo, se incendia y se pone rápidamente firme. Así que para el fémur yo preferí casi siempre clavos endomedulares. Con el tiempo pareciera que esa agresividad mía
o lo aventurera que era y muy valiente, se me ha ido quitando, porque he preferido en un par de últimos casos poner placas de las que ahora existen también y que son mucho más estables, firmes, y tampoco he tenido mayor problema con ello. Entonces no tengo mucha preferencia hoy día de uno sobre otro, y claramente poner una placa en la tibia es muy fácil, así que siempre preferí que fuera la placa en vez del clavo. Pero no tengo ninguna otro parámetro para decir que prefiero uno sobre el otro. Lo importante de nuevo es que se ponga y que sea lo más estable posible para que el niño o el adolescente, en el caso mío, pueda caminar lo más próximo posible. Lo que nadie me ha preguntado, Nayib, y que no sé si ya tienes la hora, No. lo que nadie ha preguntado es el protocolo en el momento de la cirugía, teniendo estos riesgos de que el paciente, si bien no tiene una infección activa, sí está contaminado. Sí está contaminado. Entonces, la valentía viene de ahí. La valentía viene de que si le pongo placa o le pongo clavo, ¿cómo me aseguro de que yo no voy a producir una infección ósea? Que sería muy mal visto, ¿no es cierto? Y sería una muy mala suerte para el paciente, pero también para mí, que quiero lo mejor para el paciente. Así es que lo que nosotros normalmente y frecuentemente hacemos es cuando llega el momento, y desde siempre se le advierte a los padres que vamos a hacer el cambio a la osteosíntesis interna una vez que llegue el momento de que el alargamiento terminó, le decimos que la intervención que viene, el lavado que hacemos es más importante que poner la placa o el clavo. Claro. Nosotros hacemos un verdadero aseo quirúrgico de la extremidad entera cuando vamos a hacer el cambio. Y somos exageradísimos, exageradísimos. Yo hago esterilizar un tutor primero, igual que el que tiene el paciente. Eso no va a quedarse con el paciente y se puede hacer eso. Y en el momento de hacer el cambio, retiro el tutor contaminado, hacemos el lavado, primero lo lavo con el tutor y después saco ese y pongo el que está esterilizado y no lo considero esterilizado una vez puesto. Vuelvo a hacer un lavado. Puedo demorarme en allí fácilmente 40-45 minutos solo en hacer el cambio y lavar. Y el protocolo de antibiótico es simple también y lo dejamos endovenoso 48 horas. Esos pacientes se van de alta y les mantengo oral hasta cumplir solo 10 días, nada más. Si todo fue hecho sin contaminación, en un quirófano estéril, como con las normas correspondientes, yo no espero que haya infecciones, no espero. No, excelente, excelente. Totalmente de acuerdo, gracias por la parte del protocolo. Hay unos comentarios y preguntas por acá. De PIA Latinoamérica mandan saludos. No tengo, feliz noche, no tengo nombre como tal. Muchas gracias, Pía. Viste que nombré Ponseti, no podía dejar de nombrar Ponseti. No, es imposible. El doctor Richard Malaver pregunta, felicita, excelente charla, y según su experiencia, ¿cómo se adaptan los niños a los tutores? Richard, muchas gracias por esa pregunta, porque todos decimos que los niños se adaptan maravillosamente bien. Y no es mentira, pero hay algunos que no se adaptan simplemente, y no existe el 100% de nada. En ello me gustaría usar esa pregunta, si me lo permite, porque de nuevo nosotros estamos en países en los que no tenemos una infraestructura lista y preparada para todo. Es muy posible que el futuro, para ustedes los jóvenes, va a significar siempre que tiene que haber un psicólogo, un psicopedagogo, un psiquiatra y todas las áreas de la medicina que para nosotros estuvieron muy inalcanzables en nuestra época.
los kinesiólogos ya eran difíciles. Imagínate tener un psicólogo que atienda al niño para darle la información necesaria. Yo creo que no fue malo, porque la experiencia que nosotros tuvimos es que nosotros éramos todos, éramos kinesiólogos, éramos el psicólogo del niño, el psicopedagogo y de repente el paño de lágrimas de la mamá y del papá también. Entonces aprendimos a manejar a los niños, aprendimos a que hay que tratarlos con autoridad, pero hay que darles la posibilidad de que ellos hagan sus preguntas. Nunca ponemos tutores en niños tan pequeños que no puedan ni hablar. La gran mayoría de ellos ya tiene capacidad de comunicarse. Y si ellos ven en ti seguridad, pero ven a la vez que tú les acoges y eres empático con ellos, los chicos se entregan y entienden que puede que haya molestia, pero que los tutores no duelen. Cuando ustedes tengan pacientes en que los tutores duelen, de nuevo es porque hay algo que no está funcionando adecuadamente y habrá algún pin tenso, habrá algún pin infectado o algo que ustedes tienen que mirar, alguna neuritis de repente, o en fin, algunas restricciones que dan molestia. Así es. El doctor Miguel Molano, gran amigo. Miguel Molano, ¡oh, qué ganas de verte! Pero es que, sí, señor. ¿cuándo vamos a poder ir a Puerto Ordaz de nuevo? Cuando quiera, las puertas están abiertas. Esto es tuyo acá. Mira, te manda saludos y un comentario que, sabes que Miguel con los tutores se apasiona y con la parte de la piel. Lo he visto y hace cosas maravillosas. Sí, señor. Y lo importante que un comentario es mantener la piel perilesional alrededor de los pines con hidratación y humectado, ya que la resequedad condiciona infecciones del trayecto del pin. Inclusive él utiliza vitamina E y a veces vaselina o petrolato para hidratar y humectar la piel. Sí, muchas gracias Miguel por ese comentario. Y yo me puse ya el parche antes de la herida. Yo dije que el que yo lo estuviera limpio y seco era totalmente diferente a lo que dice una gran mayoría de los expertos. No sé que si él tenga alguna experiencia con plata, con parches con plata, que también dicen que quitan muchísimo las posibilidades de infección, pero yo ninguna de esas cosas las tengo. Y eso es lo lindo de la medicina, y eso es lo lindo entre personas que nos consideramos con años de circo, porque yo a Miguel le conozco unos trabajos maravillosos, y le creo que mantiene esto húmedo y le va bien. Debe ser una cosa de clima o de idiosincrasia, no lo sé, pero a mí me va muy bien teniendo manteniéndolo seco. Mis pines limpios y secos. Excelente. El doctor Samer Naim, otro de nuestros hijos de acá, otro fellow nuestro, la felicito, doctora, gracias por su aporte, por su experiencia. Gracias a ustedes por la paciencia. El doctor Luis Espín, excelente charla. Quisiera saber qué tiempo después del retiro del tutor le cambiará el sistema o no tiene temor a una infección sobreañadida. Creo que ya respondiste a la pregunta. Sí, las dos. Sí, señor. Ok. Y el doctor Alejandro Rodríguez, que lo tienes allá en el Hospital Roberto del Río. Excelente charla, doctora, grande la experiencia y un honor poder escucharla. No, muchas gracias a él y que se prepare, porque ya veo que él va a tener mucho trabajo en el Roberto del Río, ya lo están señalando por ahí. Así sí, no, excelente. Y cualquier cosa que se te ofrezca, ya sabes dónde tienes otra persona conocida, amiga por acá. Sí, señor. Alejandro, excelente, excelente alumno, hijo nuestro, bueno, excelente persona. Y le manda también a decir muchísimas gracias, doctora. Bueno, ¿qué le puedo decir? Aparte de felicitaciones en nombre de todos nuestros muchachos para usted. Y es un honor tenerla acá, pero ya va. Miguel no se puede quedar quieto, Miguel Molano. Él dice que no le pone plata de inicio con curas húmedas los primeros días, luego curas secas y cuido que la piel perilesional y lo mismo que usted, tocar lo menos posible. Exacto. Estamos de acuerdo, Miguelito. Muy excelente, Miguelito. Buenísimo.
Me gustaría también invitar al doctor Miguel Galván para algún aporte o algo, querido hermano, compadre. ¿Está Miguel por ahí todavía? Sí, aquí No estoy, sé si- aquí estoy. Ah, ok. Bueno, por ahí hay un doctor que creo que te conoce, el doctor Matías Sepúlveda, que buenas noches a todos y gracias por la charla. Bien, excelente. Yo no tengo idea quién es ese Matías Sepúlveda todavía. Matías, yo No, tampoco lo conozco. no lo conoce, nadie lo conoce acá. Sí. Mira, con respecto a la de En todo los... caso es verdad, ¿eh? Él aprendió tutores a la edad del paciente de la fractura del brazo. Nada. Ah, Bueno, ya pasó un video de su hijo, ya está haciendo cálculos también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y ese es viejo ya, porque ya Oh, el chico ya está más grande, pero es bárbaro. una foto muy buena esa. Sí, señor. Es ya clásica. Yo la he usado yo también. Ah, está bien. En las charlas la hemos puesto varias veces. Qué bueno. Sí. Y Compadre, ajá. eso que nos has visto a la Julieta mascando el pievot, el modelo de hueso de pievot. Ah, está bien. está bien. No, lo que quería agregar con respecto a los pines, ya yo no sé qué funciona. Yo he hecho de todo, de Sí, húmedo, me imagino, seco. me imagino. Y yo he llegado a la conclusión de que hay pacientes que se infectan más que otros y no sé por qué. Ahorita tengo una niña que tiene una historia de osteomielitis toda la vida y al final quedó una secuela y un acortamiento y le puse un fijador externo y los pines se infectaron, pero gracias a Dios han respondido a los antibióticos orales. Pero cuando revisé su historia, tiene una historia de infecciones, 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 que yo creo que hay una predisposición no muy bien estudiada a las infecciones y a ciertas bacterias. Y hay pacientes que le pones un tutorimino, ¿no? Como sin nada. Por supuesto que mientras más estable es el sistema, menos infectan. Y la hidroxiapatita ayuda a la estabilidad. No es que tenga algo contra las infecciones, simplemente que el tutor queda más estable y más duradero. Se agarra el hueso. Exacto. Sí. Y mientras el paciente pones el tutor en los proximales de fémur, como la distancia del tejido blando es mayor, entonces hay más propensión a infecciones que en la tibia. Los tutores de Sí. tibia son los que menos infectan. Así es. Entonces, Así es. sí. Por eso, y por ese pin track infection es que el Precise y los sistemas motorizados están teniendo tantos amigos. Porque Claro. una cosa, si los tutores no se infectaran tanto los pines, yo no tendría ninguna razón para cambiarme. Exacto. Pero es realmente sí. Salvo que el paciente igual le incomoda mucho más, Miguel. Sí, Claro. A nosotros no, pero al paciente tener el aparato no es lo mismo que el clavo por dentro. claro, Sí, señor. por supuesto. Así es. Pero bueno, En es todo que caso, aquí hay mucho que hablar. Miguel, Uno- ayer déjame contarte que ayer estuve asistiendo a un webinar de los ingleses, muy bueno, en reconstrucción, y mostraron unos clavos Precise puestos en tibia, que incluso con el clavo puesto y aparentemente bien puesto, se fueron en la típica deformidad de cuando uno alarga las tibias, que es procurvatum y valgo, pero feo, feo, feo. Y con el Precise puesto. Y más encima creo que era el nuevo, ese que es de acero inoxidable, que permite carga y todo. Así que no hay nada bajo el sol que permita hacer que nosotros Así nos es. creamos todopoderosos. No somos todopoderosos. No. Dos comentarios. El doctor José Marcano le manda excelentes charlas, doctora. Usted siempre tan académica. Pregunta, ¿algún tips a la hora de colocar los pines de hidroxiapatita? Posiblemente sea lo que conversamos con Adolfredo, ¿no? Que hacemos primero perforación con motor, irrigando para que no se produzca, no se queme el hueso alrededor, y después a mano ponemos los tornillos con hidroxiapatita. Quizás si él ha tenido alguna experiencia con esto y por eso pregunta, porque los tornillos de hidroxiapatita, los que son recubiertos con hidroxiapatita, yo he notado que son más fáciles de poner que los que son solo acero inoxidable. De hecho, como que van más rápido, más
se siente como que van entrando mejor que los que antiguamente no la tenían. No sé si Miguel pueda tener esa misma experiencia. De hecho, cuando alguna vez me ha quedado largo y lo tengo que sacar, cortar la punta y volver a meter, entran como realmente y hacen la salida de la cortical segunda con mucho más facilidad. Quizás si él ha tenido esa experiencia, y ojo que tal vez pierdes un poquito la sensibilidad de cuando estás llegando a la segunda cortical. Entonces no hay que pasarse. Me ha pasado alguna vez porque son como más fibrudos de alguna forma. Un comentario dentro de esto, es dentro de los inventos del doctor Galván, comenzando con el sistema de pines, diseño de pines, de rosca corta, con la idea de que la rosca solo entre en la, o sea, pase la primera y entre el pin o el chan liso en la cortical proximal y se agarre en la cortical distal. Dentro de todas esas ideas ingeniosas del doctor Galván, él mandó a hacer unos pines con sandblasting que provocó ciertos microporos en la parte lisa y en la rosca del pin, más o menos de unos 3-4 centímetros. Ese sandblasting provocó poros en el borde y operamos unos pacientes, inclusive una de mis primeras pacientes que operé con el doctor Galván acá, utilizamos esos pines en una tibia que se tuvo que hacer un alargamiento donde perdió la tibial anterior, la paciente solo le quedaba tibial posterior, e hicimos un transporte de distal a proximal que fue, wow, larguísimo, 18 centímetros fue. O sea, sí, y eso fue. Pero lo que llamó la atención, la paciente duró casi año y medio, y cuando fuimos a sacar los pines, había hueso pegado como en la hidroxiapatita en la zona porosa del pin. Imagínate, qué bien. O sea, como detalle, o sea, hasta qué punto la parte porosa, como en las prótesis de cadera, estimula el crecimiento del hueso en la zona porosa, ¿ok? Y como punto de referencia, lo mismo que la hidroxiapatita que estimula formación de hueso alrededor del pin. Pero un tips que de hecho no hemos vuelto a usar eso fue una de las ideas que se le ocurrió al doctor Galván cuando yo estaba, imagínense, estaba hace unos cuantos años atrás que estaba con él haciendo el FEL. Pero como tips, el hecho de ser poroso el pin provocó mayor crecimiento y no se aflojaron. Y estuvieron, yo creo que como 18 meses con el tutor, la paciente, hasta que se logró la reconstrucción de la tibia. Muy bien. No sé si te acuerdas del caso, Miguel. Hay que seguir innovando. ¿Está ahí o salió? Sí, sí está. Sí. Ah, ok. ¿No se acuerda? ¿O no tiene audio, será? El audio, sí. No tiene audio. Puede ser que no tenga audio. Ajá. ¿Ahora me oye? Sí, compadre, ahora sí. No, que imagínate, no me acordaba yo de eso. Eso ¿Te fue, acuerdas? sí, eso fue por ahí en 2004, 2003. Sí, señor, 2004, así fue. No, yo hice muchos casos con esos pines. Eso fue ayer, Miguel, eso fue ayer. Sí. Eso fue ayer. Se fue un trabajo de investigación y funcionaron bien. Funcionaron bien. La idea era, como no teníamos hidroxiapatita, a ver si lo que fijaba el hueso era la rugosidad o era la misma hidroxiapatita como tal. Pero ahora que estoy usando la hidroxiapatita, la verdad es que marca una diferencia importante. Sí, se lo recomiendo que puedan usarla, es mucho mejor. Nayib, en diseño de tornillos ha habido de todo. Tú sabes que las ideas vienen, van y se pasan. Y lo que ha costado siquiera que los tornillos unicorticales, que se han propuesto muchas veces ya, a nosotros ponerlo unicortical como que
no nos da la seguridad, es cosa de tradición, es cosa de que lo hemos hecho Claro. por tantos años, que poner uno y no la segunda cortical, por ejemplo, en donde se nos dijo que tenía la misma posibilidad de estabilidad, nosotros no lo hacemos. La gran mayoría se hizo una encuesta, me acuerdo, en la O, y finalmente todos los expertos igual usaban bicortical. Bicortical. No sé si me expliqué, perdón. Dime, No, Dalia, dime. está bien. Lo que pasa es que ahora el clavo Precise, por ejemplo, tiene rosca solamente cerca de la cabeza y la pasada segunda no tiene rosca. Lisa. No, es liso. Y yo cuando puse el primero tenía un pánico de que eso se fuera a soltar. A soltar. Y Claro. no se movió, no se movió. Ya. Y era una niñita, que es bien peculiar la cosa porque la chica como 7 añitos, o casi 7, o pasadito los 7, que no es una edad en que haya mucha experiencia todavía tampoco. Siempre uno escoge el primero como el más complicado. Y era una secuela de una osteomielitis. Por suerte Ya. no tuvo problema, por suerte. Perfecto. Pero ahí Lo sufrí que- con el tornillo sin rosca distal. Bueno, no, lo que hacía el comentario y la idea de que nos dejó Miguel, la rosca es en la punta como de 20 milímetros, 2 centímetros solo de rosca, y cuando pasas la primera cortical, llegas a la segunda, entra la parte lisa proximal del pin, pero entra más a presión, porque es más Sí. en la cortical proximal y se agarra la rosca en la distal, ¿no? No en una sola cortical no, sino que la rosca se agarraba y entraba presión en la primera, habíamos visto, pero es importante todos los tips que tú has dado, la tensión, de hecho, utilizar broca a baja velocidad y luego pasar el pin a mano, todos esos detalles para minimizar el riesgo de quemadura en el hueso y disminuir el aflojamiento del pin, ¿no? Tenemos un comentario de Matías. Una recomendación es dejar la hidroxiapatita sobresaliendo la piel, hace mejor cicatriz seca. Por eso incluso algunos autores lo están fabricando cubiertos de hidroxiapatita, incluso en la zona sin rosca, en la parte más proximal, para mantener el pin. Gracias, Matías, por el comentario. Pero el Matías no escuchó que a mí me quedaron largos, cortos y yo no noté ninguna diferencia. Tal vez cubiertos de cobre, Matías, ahora que tenemos que promover el cobre. Ah, está bien. No, pero si el cobre también tiene propiedades que son antibacterianas. Antisépticas, claro. Cobre No, buenísimo. y la plata la están usando mucho en Estados Unidos, tienen parches especiales. Qué bueno. Recuerdo que en uno de los Specialty Day del meeting de la academia, unos japoneses estaban planteando el uso de ion yodo bañado en los pines, porque dice que donde las bacterias no crean resistencia al yodo para minimizar riesgos de infección. Presentaron un trabajo en el Specialty Day del LLRS. ¿Sí? Y bueno, no sé en qué paró después. No sabía. Bueno, muchos tips, muchos detalles importantes. Y, bueno, vamos cerrando ya. Muchísimas gracias a todos. Dalia, qué gusto. Un último comentario, por favor, Sí, para ti. sí. Bueno, la verdad es que Miguel me quitó lo que quería yo decir, porque la verdad es que este webinar, así como entre amigos, se aprecia mucho. Yo lo he disfrutado. Espero que, no sé si les habrá servido como webinar, pero sí como interrelación de amigos que nos conocemos de mucho tiempo y que compartimos las ganas de seguir trabajando con los niños y la educación para los que nos siguen, que es muy importante. Muchas gracias por haberme invitado y que se cuiden todos, por favor, para que nos volvamos a ver en el futuro. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ti. Un honor y un placer tenerte, querida Dalia. Gran amiga, de verdad que sí. Un gran abrazo a la distancia y un gran beso. Saludos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Chao. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches a todos.